Recordemos lo que nos ha enseñado el Padre la semana pasada. Comencemos por el lunes 6 de octubre. En la primera lectura del libro de Jonás capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículos 1 y 11. El Padre nos recuerda una historia muy antigua y muy humana, la del profeta Jonás. Recuerdan que él lo llamó con una misión clara: ir a Nínive, una ciudad enemiga de Israel, para advertirles de su perdición si no cambiaban. Jonás, por miedo o por su propio juicio de quién merecía la misericordia de Dios y quién no, pues no tenía tanta simpatía por la gente de Nínive. No quería cumplir una misión que él consideraba desagradable y de alguna manera inútil, ya que sabía que Dios les tendría compasión si le hacían caso. Decidió huir. Se subió a un barco para irse a un lugar completamente opuesto a donde el Padre lo enviaba. Una gran tormenta lo puso en peligro a él y a todos los que viajaban con él, y al final, por su propia confesión, fue arrojado al mar. Y en una muestra de autoridad y un milagro maravilloso, un enorme pez se lo tragó, resguardándolo de la muerte. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la criatura, orando a Dios y prometiendo que cumpliría su misión. Una tormenta, terror, 3 días de oscuridad total y silencio para volver al punto en el que comenzamos. ¿Por qué hace falta recibir una lección tan dura para ceder a la palabra del Señor? A la vocación no se le huye. Cuando el Padre nos llama a una misión, sea grande o pequeña, no podemos escapar. Él nos persigue con amor hasta que volvemos al camino. La palabra de Dios no tiene fronteras. La misericordia del Padre no se limita solo a los nuestros. Él quiere salvar a todos, incluyendo a aquellos que nosotros consideramos nuestros enemigos o indignos. La resistencia de Jonás era su creencia de que Nínive no merecía ser perdonada. El vientre de la ballena es un lugar de oración y conversión. El pozo, el abismo, el vientre oscuro. En el caso de Jonás, es el lugar donde, solo y sin fuerzas, se da cuenta de que la salvación viene de Dios y se vuelve a Él. Es un recordatorio de que solo en el fondo de nuestro abismo nos rendimos a la voluntad de Dios. El mensaje es que la voluntad de Dios siempre prevalece y Él busca la salvación de todos, sin excepción. Aunque nosotros, como Jonás, intentemos poner límites a su amor y a su misión. En la lectura del Evangelio, el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le recuerda lo que ya está escrito. Los 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Él, queriendo justificarse y quizás buscando limitar a quién deba amar, preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Como respuesta, la parábola del hombre que fue asaltado y dejado por muerto. Pasaron un sacerdote y un levita, personas de la ley que deberían saber mejor que nadie lo que significa el amor por el prójimo, pero pasaron de largo. ¿Por qué? Tal vez por temor a contaminarse y no poder cumplir con sus rituales, o simplemente por indiferencia. Pero luego, un samaritano, un extranjero, alguien que los judíos consideraban enemigo, se detuvo, sintió compasión y se ensució las manos para curar y cuidar al herido. Aquí la enseñanza es muy profunda. La pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién me hago prójimo? El prójimo no es solo el que es cercano a ti o a tu grupo, sino aquel que necesita tu misericordia. La verdadera ley es la misericordia. No basta con saber la ley, como el sacerdote y el levita. Hay que vivirla. La compasión y la acción concreta de ayuda son lo que realmente da la vida eterna. El amor no tiene límites sociales o religiosos. El samaritano nos enseña que el amor de Dios supera todas las divisiones, prejuicios y enemistades. El prójimo puede ser el que menos esperas, el que desprecias, el que te ha hecho mal o el que te es ajeno. Finalmente, la enseñanza: ve y haz tú lo mismo. La vida eterna se hereda practicando misericordia. Si miran atentamente, verán que las 2 historias giran en torno al mismo desafío humano:
la dificultad de amar, mostrar misericordia a aquellos que consideramos los otros, los que están fuera de nuestro círculo. El que huye de la misión, el que actúa con indiferencia, el otro, el necesitado de misericordia. En Jonás, el Padre nos enseña que su amor no tiene fronteras. Él mismo busca la salvación de los enemigos, en este caso los ninivitas, y reprende a su profeta por negarse a llevarles la palabra. En el Evangelio, nos enseña que nosotros no debemos tener fronteras para la misericordia. Debemos activamente hacernos prójimos del necesitado, incluso si es un enemigo, el samaritano que ayuda, o si es el despreciado, el herido. La vocación de todo creyente es imitar la misericordia de Dios, que es universal, y no poner límites a quien debemos amar o a quien debemos ayudar. El Padre ama a Nínive. Por lo tanto, nosotros debemos amar al herido en el camino, sin importar quién sea. La fe se manifiesta en la caridad, sin fronteras. Así que vayan, y no huyan de la misión, y no pasen de largo ante el dolor. Sean ustedes el buen samaritano de este día. El martes. La lectura nos lleva de vuelta a la historia de Jonás, pero en un capítulo de segundas oportunidades y conversiones asombrosas. El Dios de la segunda oportunidad. Recordemos, Jonás huyó, fue tragado por el pez y en el abismo del vientre marino clamó a Dios. Pues bien, esta historia comienza con una frase poderosa. La palabra del Señor llegó a Jonás por segunda vez. Aquí está la primera lección para nosotros. Nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad y de la tercera y de las que necesitemos. El llamado de Dios es irrevocable. No importa cuán mal hayamos respondido o cuán lejos hayamos huido, Él vuelve a llamar. Con paciencia y amor, nos repite la misión. Si has fallado, si te has equivocado, escucha de nuevo. El Padre te está llamando otra vez. La conversión genuina. Esta vez Jonás obedece. Va a Nínive, una ciudad enorme, y proclama el mensaje del juicio. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje de un solo día. No hizo falta un gran sermón, solo la pura palabra de Dios. Y lo que sucede a continuación es asombroso. Los ninivitas, que eran paganos extranjeros y considerados enemigos, creen, y no solo creen, sino que actúan. El pueblo, el rey, todos se visten de sayal, ayunan y claman a Dios. Pero fijémonos bien en la orden del rey. La verdadera conversión no es solo vestirse de penitencia. Él no solo dice, lloren y ayunen. Él ordena que cada uno se convierta de su mala vida y de la violencia que hay en sus manos. Esta es nuestra segunda y profunda lección. La fe debe verse en las obras. Nuestro arrepentimiento no es un lamento sentimental, es un cambio de vida sensible. Dios no se conmueve solo por nuestras lágrimas o promesas vacías, sino porque ve que nos hemos apartado de la maldad y de la violencia. La conversión es dejar de hacer el mal. El amor universal de Dios. Al ver Dios lo que hicieron, al ver su cambio de conducta, dice la Escritura, Dios se arrepintió del castigo que había decidido y no lo llevó a cabo. Aquí se manifiesta el corazón de Dios. Jonás no quería que Nínive se salvara porque era el enemigo, pero Dios nos muestra que su amor no es un privilegio de unos pocos, es para todos. Dios es el creador de todos y desea la salvación de todos. La lección trascendente es: nadie está más allá de la misericordia de Dios. Si una ciudad entera, pagana y violenta, puede volverse a Dios y ser perdonada, ¿cuánto más nosotros? Y si Dios es así, también nos desafía a nosotros a eliminar los límites de nuestro propio amor y de nuestro propio juicio. Debemos dejar de etiquetar quién merece el perdón y quién no. El mensaje para el martes es claro. Acepta la misión de Dios, cambia de vida, de verdad,
y recuerda que la misericordia de Dios es tan vasta que no excluye a nadie. En la lectura del Evangelio, San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. San Lucas nos lleva a una escena muy doméstica, casi una situación que cualquiera de nosotros podría vivir en casa. Jesús y sus discípulos llegan a un pueblo y una mujer, Marta, los recibe en su casa. En este hogar conviven dos hermanas con dos enfoques muy diferentes. Por un lado tenemos a Marta. Ella se afanaba en muchos quehaceres, como dice el texto. Es la anfitriona perfecta, la que quiere que todo esté impecable para su huésped, el Señor. Está ocupada, corre de un lado a otro. Su mente está en la cena, en la limpieza, en el servicio. Ella representa la acción ferviente. Por otro lado tenemos a María. Ella simplemente se sienta a los pies del Señor y escuchaba su palabra. María se ha olvidado de la vajilla, del polvo, de las prisas, y se concentra únicamente en el invitado. Ella representa la contemplación y la escucha. El conflicto estalla cuando Marta, abrumada por la carga de trabajo, se acerca a Jesús con una queja. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el servicio? Dile pues que me ayude. Es un reclamo sincero, directo y muy humano. La respuesta de Jesús a Marta es la clave de todo el pasaje. Él la llama 2 veces, con ternura, pero con firmeza. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Y luego añade, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esta es una enseñanza profunda. El peligro de la inquietud. Jesús no condena el servicio de Marta. Servir es una virtud. Lo que condena es la inquietud y el nerviosismo que la llevó a la distracción. Cuando nuestro servicio, por muy santo que parezca, nos lleva al agobio, al estrés y a la queja contra el prójimo, hemos perdido el foco. La acción sin paz es distracción. La importancia de lo necesario. Al decir, solo una cosa es necesaria, Jesús establece una prioridad. ¿Cuál es esa una sola cosa? Escuchar su palabra. Tener un encuentro con Él. María, sentada a sus pies, eligió nutrir su espíritu y su relación con el Maestro. Ella escogió el cimiento, la fuente, la mejor parte. La parte de María es la mejor porque no puede ser quitada. Los platos sucios se limpian, la comida se come y se olvida. La belleza de la casa es temporal. Pero la palabra de Dios, asimilada en el corazón, el alimento espiritual que recibimos de Él, la paz que genera la escucha atenta, eso es eterno. Mensaje trascendente. El equilibrio. Este Evangelio no nos pide que seamos perezosos o que dejemos de servir. Nos pide que establezcamos prioridades. El mensaje no es no sirvas. El mensaje es primero escucha, luego sirve. La acción de Marta debe nacer de la escucha de María. El verdadero servicio cristiano, el que no nos agota ni nos lleva a la queja, es aquel que primero se nutre de la presencia y la palabra de Cristo. Si no nos sentamos a sus pies, contemplación. Nuestro servicio, acción, terminará siendo solo activismo, una obra humana que nos consume. El Evangelio del martes nos invita a hacer una pausa, a desenfocar la prisa y el afán por las muchas cosas, para enfocarnos en la una sola cosa necesaria, la vida de oración, de escucha y de intimidad con el Señor. Solo así nuestra acción será verdaderamente fructífera y llena de amor. Nínive, la ciudad Marta. El afán por la acción equivocada. Al principio Nínive era una ciudad completamente Marta, pero no la Marta que servía a Jesús, sino la Marta que solo se afanaba en las muchas cosas equivocadas. Afán en la maldad. Nínive era conocida por su violencia y maldad. Sus habitantes estaban ocupados, agobiados y absorbidos por la prisa de sus propios intereses, de su propia crueldad. Estaban haciendo mucho, pero todo era malo. Y eso los llevaba a la destrucción. La queja de Dios. Su incesante acción malvada provocó el juicio de Dios
así como la inquietud de Marta provocó la queja a Jesús. El Señor dice: su maldad ha subido hasta mi presencia. La conversión. De la acción a la escucha. El paso de Marta a María. Cuando Jonás proclama la palabra de Dios, Nínive hace un cambio radical. Escuchan, creen y se sientan, por así decirlo, a los pies del mensaje de Dios. El silencio de María. El primer acto de conversión de Nínive es un acto de escucha atenta. Aceptan la palabra de Dios sin cuestionarla, como María se sentó a los pies de Jesús. La única cosa necesaria. ¿Qué hace Nínive después de escuchar? Ayuna, se viste de penitencia, pero sobre todo, el rey decreta que se aparten de la maldad y de la violencia. En ese momento, Nínive entiende que frente a la amenaza de la destrucción, la única cosa necesaria no es seguir con sus afanes de maldad, sino volverse a Dios. La perfección del servicio, la unidad de Marta y María. Al final, la conversión de Nínive nos enseña la verdad completa que le faltaba a Marta. Jesús le dice a Marta: te preocupas y te agitas por muchas cosas. Y la conversión de Nínive demuestra que su servicio penitencial, el ayuno, el sayal, la oración, solo tuvo valor porque se acompañó de un cambio real de vida. Apartarse de la violencia. La verdadera lección para nosotros hoy es la suma de las dos lecturas. Sé María. Primero escucha a Dios y establece tu prioridad en su palabra, como María, y como Nínive al creerle a Jonás. Actúa como una Marta convertida. Luego tu servicio, tu hacer, debe ser el fruto pacífico de esa escucha, como el rey de Nínive ordenando el cese de la violencia. Si nuestro servicio, Marta, no nace de la escucha atenta de la palabra, María, terminaremos agotados y renegando. Pero si escuchamos primero, nuestra acción como la penitencia de Nínive será una obra de salvación y generará misericordia. No hagamos como la primera Nínive que se afanaba en la maldad. No hagamos como Marta, que se afanaba en el servicio sin paz. Seamos como María, que escucha, para que nuestro servicio, nuestra acción en el mundo, sea un auténtico fruto de la misericordia de Dios. Miércoles. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Si la conversión de Nínive nos inspiró, la reacción de Jonás aquí es francamente desconcertante. El capítulo comienza así. A Jonás esto le cayó muy a disgusto y se enojó. Jonás está furioso. ¿Por qué? Porque su profecía de destrucción no se cumplió. Pero el problema real es mucho más profundo. Él no quería que Nínive se salvara. Su enojo revela que su obediencia en el capítulo anterior fue a regañadientes y no por amor. Él quería ver el castigo del enemigo, y cuando Dios ejerce la misericordia, Jonás siente que su trabajo fue en vano. Esto nos da una lección poderosa sobre nuestros propios corazones. A veces nos enojamos cuando la misericordia de Dios no se ajusta a nuestro sentido humano de la justicia. Jonás es como ese hermano mayor que espera que el hermano menor sea castigado por su maldad, y se siente defraudado cuando el padre lo perdona. Él esperaba ser testigo del castigo y no de la salvación. Jonás se sincera con Dios diciendo: ¿no era esto lo que me temía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Qué ironía. Jonás conoce el hermoso credo de Israel sobre la misericordia de Dios, y es precisamente ese conocimiento lo que lo enfurece. Ahora, mientras Nínive ha demostrado ser digna de misericordia por su rápida conversión y corrección, Jonás se comporta mal, se enoja por la bondad de Dios, se sienta a esperar, deseando la destrucción de Nínive. Llega al extremo de pedir a Dios que le quite la vida. Ahora, Señor, quítame la vida.
que más me vale morir que vivir. Para confrontar el egoísmo de Jonás, Dios usa una analogía, una pequeña parábola en la vida real. Hace crecer una planta, una ricinera, para darle sombra. Y Jonás se alegra muchísimo por esa comodidad. Luego Dios hace que la planta se seque, y Jonás se entristece y se enoja de nuevo por esa pérdida. La enseñanza de Dios es clara y demoledora. Tú te compadeces de una planta por la que no te has fatigado ni has hecho crecer, y no me voy a compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 hombres que no distinguen todavía el bien del mal y una gran cantidad de ganado. Aquí está el mensaje final y más trascendente. Jonás valora más una sombra temporal que la vida eterna de 120,000 personas. Nosotros también caemos en esto. A menudo nos preocupamos y nos enojamos más por nuestras comodidades perdidas, por un pequeño disgusto o por el incumplimiento de nuestras expectativas, que por la salvación y el bienestar de millones de personas, o incluso de nuestros enemigos. El libro de Jonás no termina con una respuesta de Jonás. Termina con la pregunta de Dios, y esa pregunta se dirige hoy a cada uno de nosotros. ¿Ponemos límites a la misericordia de Dios? ¿Nos duele que el enemigo se salve? ¿O valoramos más el destino de una planta que el alma de un ser humano? Dios nos enseña que su amor es infinitamente más grande que nuestros pequeños y egoístas criterios de justicia. El Evangelio nos regala la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Un discípulo ve a Jesús orar y le pide: Señor, enséñanos a orar. Jesús no les da un manual complicado, sino una oración perfecta y profunda. La gran lección. Padre. La lección de la intimidad. Al llamarlo Padre, Jesús nos revela la esencia de nuestra relación con Dios. No es un juez lejano o un amo, sino un Padre amoroso. Nos da la llave de la confianza. Podemos acercarnos a Él con la seguridad de hijos. Santificado sea tu nombre. La lección de la prioridad. Lo primero que pedimos no es algo para nosotros, sino que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Es poner a Dios en el centro de nuestra vida y en el centro del mundo. Es un deseo de que su santidad se manifieste a través de nuestras acciones. Venga tu reino. La lección de la esperanza y la misión. Pedimos que su reino de justicia, paz y amor se haga presente aquí y ahora en la tierra. Es una súplica y un compromiso. Al pedir el reino, nos comprometemos a trabajar por él, a vivir sus valores hoy. Danos cada día nuestro pan cotidiano. La lección de la dependencia y el desprendimiento. Le pedimos a Dios lo necesario, no lo superfluo. El pan cotidiano habla de la comida, pero también del alimento espiritual, la palabra. Al pedirlo, cada día, se nos enseña a vivir en el presente y a confiar en la providencia, sin acumular ni afanarnos excesivamente por el mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. La lección crucial de la misericordia mutua. Esta es la parte más exigente. Jesús nos une el perdón de Dios al perdón que nosotros damos. Nuestra capacidad de ser perdonados está directamente ligada a nuestra capacidad de liberar y perdonar a los demás. Es la condición indispensable para que la oración funcione. No nos dejes caer en la tentación. La lección de la humildad y de la vigilancia. Reconocemos nuestra debilidad humana frente a las pruebas. Es una súplica para que Dios nos asista y nos dé la fuerza del Espíritu Santo, para mantenernos firmes y no ceder ante las ocasiones de pecar. El Padre Nuestro es en esencia un mapa para la vida del discípulo. Nos enseña a adorar a Dios, a confiar en Él, a pedir lo necesario, a perdonar sin límites y a vigilar sobre nosotros mismos. Es la oración perfecta, pues lo abarca todo. Hemos visto a Jonás enojado porque Dios perdonó a Nínive y acabamos de orar con las palabras que Jesús nos dio. ¿Cuál es la conexión? El hilo conductor es la frase central del Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. El contraste es total.
Jonás vive bajo el espíritu del yo. Es el ejemplo de una oración fallida. Él reza, sí, pero su corazón está lleno de egoísmo y resentimiento. Cuando pide, quítame la vida, su corazón dice, Dios, mi honor y mi justicia son más importantes que la vida de Nínive. Jonás quiere que se cumpla su deseo, el castigo, no la voluntad de Dios. El reino de la misericordia. El Padre nuestro vive bajo el espíritu del reino. Jesús nos enseña a anhelar, venga tu reino, que es precisamente el reino de misericordia que Jonás despreciaba. Al orar, aceptamos la ley de Dios. Si queremos que el Padre nos dé el pan del perdón, debemos estar dispuestos a perdonar al deudor, a nuestro enemigo. El problema de Jonás es que no podía rezar el Padre Nuestro en serio. Él sabía que Dios era clemente, pero no lo quería para Nínive. En su corazón, Jonás le pedía a Dios, castígalos a ellos, pero sálvame a mí. Jesús, en cambio, nos dice, no puedes pedir el pan si no quieres dar el perdón. La gran lección del miércoles es que nuestra oración y nuestra actitud hacia el prójimo deben ser coherentes. Si rezamos el Padre Nuestro, nos comprometemos a tener el mismo corazón compasivo y universal que Dios mostró a Nínive. Si nos enfurecemos porque alguien que consideramos indigno recibe la misericordia, como Jonás, entonces nuestra oración del perdónanos es vacía. Hoy el Evangelio nos llama a dejar el berrinche egoísta de Jonás y a vivir la oración que Jesús nos enseñó, haciendo de la misericordia el pan de cada día en nuestra relación con Dios y con los demás. El jueves, la primera lectura del profeta Malaquías nos lleva directamente a una de las quejas más comunes que tenemos los creyentes. La sensación de repente de que servir a Dios no está valiendo la pena, especialmente cuando vemos que a los malos parece irles mejor. A todos nos ha pasado. El Señor inicia esta lectura confrontando a su pueblo. Levantáis la voz contra mí, dice el Señor. La gente está murmurando y su queja es clara y dura. ¿Qué sacamos con guardar sus mandatos, haciendo duelo ante el Señor del universo? Al contrario, los orgullosos son los afortunados, prosperan los malhechores, tientan a Dios y salen airosos. ¿Acaso no hemos pensado eso alguna vez? Miramos la televisión, vemos la corrupción triunfar, la violencia impune y nos preguntamos, ¿para qué me esfuerzo en ser honesto? ¿Qué gano yo con ir a misa o con perdonar a mi enemigo, si al que hace trampa le va mejor? Entonces, mi esfuerzo no vale nada. Esta parte nos enseña a reconocer la tentación de la desesperanza y el escepticismo. El profeta está plasmando un diálogo que sucede a menudo en nuestro propio corazón. Pero la lectura inmediatamente nos da una pausa esperanzadora. Dice, los hombres que temen al Señor se pusieron a comentar esto entre sí. El Señor atendió y escuchó, y se escribió un libro memorial. Aquí vemos el contraste crucial. Por un lado están los que murmuran y se quejan contra Dios. Por el otro están los hombres que temen al Señor. Ellos no se unen a la crítica amarga, sino que se consuelan y se alientan unos a otros en su fe. La lección es profunda. Nuestra fe no debe depender de la prosperidad o el castigo de otros, sino de nuestra relación con Dios, a pesar de las apariencias. Dios no olvida el servicio fiel. Él tiene un libro memorial, un registro de recuerdo para aquellos que le honran. Nuestro servicio, aunque parezca en vano, tiene un valor eterno para Él. Finalmente, el Señor pone las cosas en perspectiva, recordándonos que la historia no ha terminado. Él promete que un día hará la diferencia evidente. Volveréis a ver la diferencia entre el justo y el malhechor, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Luego describe el destino de cada uno. Los malvados serán paja que será consumida en el día ardiente. Los fieles serán iluminados por un sol de justicia,
y encontrarán salud saliendo a brincar de alegría como terneros que salen del establo. La lección aquí es la confianza en el juicio de Dios. A corto plazo, el mal puede parecer triunfante, pero el profeta Malaquías nos asegura que Dios tiene el control de la historia. No se trata de desear el castigo del malhechor, sino de tener la certeza de que la justicia de Dios restaurará el orden. El mensaje para el jueves es una invitación a la perseverancia. No dejes que las apariencias te roben la fe. Sirve a Dios con alegría, no por lo que obtienes hoy, sino por la promesa de su justicia y la alegría eterna que Él tiene reservada para aquellos que, incluso en la oscuridad, deciden honrar su nombre. En el Evangelio, es una continuación de la enseñanza de Jesús sobre la oración, justo después de que nos enseña el Padre Nuestro. Nos da dos potentes lecciones sobre cómo debemos orar. Jesús usa una historia muy terrenal y relatable, la del amigo que llega a medianoche pidiendo 3 panes. El dueño de la casa ya está acostado y se niega a abrir. Sin embargo, el que pide es tan insistente, tan importuno, que el amigo finalmente se levanta y le da todo lo que necesita. Aquí la enseñanza clave no es que Dios sea reacio a darnos algo como el amigo dormido, todo lo contrario. La enseñanza es sobre nuestra actitud al orar. La persistencia gana. Si la simple insistencia humana, incluso ante un amigo perezoso, logra su objetivo, ¿cuánto más obtendremos del Padre Celestial, que es infinitamente bueno y está siempre despierto? Jesús nos llama a la perseverancia en la oración. La oración no es un mero acto de una sola vez, sino un diálogo constante, una insistencia amorosa que refleja la profundidad de nuestro deseo y nuestra fe. Jesús luego profundiza, comparando la bondad de Dios con la de un padre humano. Incluso si ese padre es malo o imperfecto, Él pregunta: ¿qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta parte nos da la segunda gran lección, la confianza absoluta. La bondad de Dios es mayor. Si los padres humanos, con todas nuestras limitaciones y defectos, sabemos distinguir lo bueno de lo malo para dárselo a nuestros hijos, la bondad de nuestro Padre Celestial es infinitamente superior. Él siempre nos dará lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Jesús concluye esta enseñanza señalando el regalo más grande de todos, el Espíritu Santo. A veces pedimos pan o pescado, bienes materiales o soluciones inmediatas, y Dios nos da el Espíritu Santo, su presencia, su sabiduría, su fuerza. Este es el don que nos capacita para enfrentar el desafío de la vida, para amar y para vivir en el reino. Dios no nos da un sustituto, nos da su esencia. El Evangelio del jueves nos anima a ir a la oración con insistencia total y con total confianza. Pidamos, busquemos y llamemos sin cansarnos, porque nuestro Padre no solo nos abrirá, sino que nos dará el mejor de los dones, su propio Espíritu, para que vivamos como verdaderos hijos. Las lecturas de hoy se complementan de una forma maravillosa. En Malaquías escuchamos la duda y la murmuración del pueblo. ¿Para qué sirve servir a Dios si a los malvados les va bien? En el Evangelio, Jesús nos da la respuesta a esta duda a través de la oración insistente y confiada. La queja del pueblo en Malaquías es en el fondo una oración mal planteada. Ellos ven la relación con Dios como un negocio. Yo te doy mi servicio y mi obediencia, y tú me debes dar prosperidad material inmediata. Si no me la das, pura nada, el temor a Dios. Este es el gran peligro de la oración mercenaria. Oramos esperando un pago instantáneo y visible. Éxito, comodidad, castigo para el enemigo. La solución de Jesús: insistencia y confianza en lo eterno. El Evangelio corrige esta visión cortoplacista con 2 poderosas enseñanzas sobre la oración. Insistencia contra desesperanza. Jesús nos dice que seamos importunos,
que pidamos y busquemos sin cansarnos. Esto contrasta directamente con la actitud de Malaquías, donde la gente se cansa rápidamente y concluye que no vale la pena. La fe debe ser persistente, no fugaz. La gente en Malaquías quiere que el malvado sea destruido para así justificar su obediencia. Pero Jesús nos enseña que el regalo que el Padre quiere darnos no es la venganza, ni siquiera solo el pan, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de la promesa que nos hace Malaquías, el sol de justicia que nos sanará. Cuando pedimos el Espíritu, estamos pidiendo la fuerza y la sabiduría para perseverar como los justos, incluso cuando los malvados prosperan. Estamos pidiendo la paz que nos libera de la envidia y del libro de cuentas con Dios. La unificación es esta. La oración que Jesús nos enseña es la prueba de que el servicio de Dios sí vale la pena. Cuando el pueblo se queja en Malaquías, el Señor escribe un libro memorial para los que le temen. ¿Qué es lo que inscribe en este libro? No la riqueza material o el castigo a sus rivales, sino la fidelidad de un corazón que, a pesar de todo, sigue pidiendo, sigue creyendo y sigue buscando el Espíritu. El Evangelio nos da la certeza de que aunque el día de la justicia aún no ha llegado, el Padre ya nos ha dado el Espíritu Santo como anticipo. El que nos da la fuerza para vivir como el árbol plantado junto al río, que no se marchita, tal como promete el Salmo. El mensaje para el jueves es una doble llamada. Mantén tu confianza y mantén tu perseverancia. No te canses de servir y no te canses de pedir. El Padre, que es infinitamente bueno, siempre escucha, y lo que Él te dará es incomparablemente mejor que cualquier ganancia temporal del mundo. Él te dará su Espíritu. En la primera lectura del viernes, el profeta Joel nos sitúa ante un escenario de crisis inminente. El profeta no solo está dando una advertencia, está tocando una alarma espiritual en todo el país. Joel inicia con una imagen de devastación total. El texto habla de la falta de ofrenda y libación en el templo, que es el centro de la vida religiosa. Esto no significa solo que no hay vino o pan, sino que la misma base de la relación con Dios se ha roto. Una plaga de langostas ha destruido la cosecha y esto es visto como una señal del juicio divino. Ante esta calamidad, la respuesta del profeta es un llamamiento radical a la penitencia solemne. Para los sacerdotes, vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar, venid y pasad la noche en sacos. Es un llamado a la conversión interior que debe empezar por los líderes. Para el pueblo, proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país. Es un llamado a la conversión comunitaria y pública. La lección aquí es que la crisis, sea material como la plaga o espiritual, debe llevarnos a la humildad radical. No es momento de negociar o de buscar excusas, sino de reconocer la falta, vestirnos de luto y clamar a gritos al Señor. Es pasar de la autocompasión a la acción de penitencia. El tono cambia y la urgencia se intensifica. Joel ordena: tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo. La trompeta era la señal de guerra, de peligro o de la inminente llegada de Dios. El mensaje es: se acerca el día del Señor. Día de oscuridad y negrura, día de niebla y de oscuridad. El día del Señor es el concepto central. Es el día del juicio, de la intervención divina que pondrá fin a la maldad y establecerá la justicia. Sin embargo, en la profecía, este día es ambiguo. Es temible para los malvados, pero es la salvación para los justos. Es un momento de prueba definitoria. La lección final de este pasaje es la serenidad de nuestra vida espiritual. El tiempo no es ilimitado. Hay una urgencia en nuestra conversión, una necesidad de responder con prontitud y totalidad a la llamada de Dios. Si lo hacemos, la oscuridad del juicio se convierte en la luz de la salvación.
El mensaje para el viernes es un llamado a la conversión profunda y a la seriedad de la fe. No basta con murmurar. Necesitamos vestirnos de luto y clamar a Dios. El tiempo de la penitencia es ahora. En la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26, el Evangelio muestra a Jesús en medio de una intensa controversia. Después de expulsar a un demonio, la reacción de la multitud se divide. Algunos ciegos y llenos de malicia acusan a Jesús de obrar por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús desmonta la acusación con una lógica irrefutable. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Si también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Jesús usa el sentido común para exponer la tontería de sus críticos. El mal está unificado en su propósito de destruir. La expulsión de demonios es una señal de que Él no trabaja para el mal, sino que lo está combatiendo. Luego viene la frase clave. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. El dedo de Dios es una referencia a la fuerza creativa y liberadora del Espíritu Santo. Las acciones de Jesús, los milagros, las curaciones, no son trucos de magia, sino la manifestación visible de que el reino de Dios ha irrumpido en el mundo. Si ves la expulsión del mal, estás viendo la llegada del reino. El bien que hacemos es la prueba de que el Espíritu de Dios está actuando. La segunda parte del Evangelio es una seria advertencia sobre la conversión incompleta y la lucha espiritual constante. Jesús relata la historia del espíritu inmundo que sale de un hombre y al volver encuentra la casa barrida y arreglada, pero vacía. El demonio regresa con 7 espíritus peores y el estado final de aquel hombre es peor que al principio. No basta con la limpieza, ser liberado del pecado. Hacer una buena confesión o dejar un vicio no es el fin del camino. La victoria espiritual no es un vacío. Si el alma se limpia pero no se llena inmediatamente con la presencia de Dios, con la oración, con la palabra, con los sacramentos y con el servicio, el vacío será invadido por algo peor. La vida cristiana es una lucha continua. El hombre fuerte que nos guarda es Cristo. Estar con Él es la única garantía para no perder lo ganado. Como dice el versículo clave, el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. El Evangelio del viernes es un llamado a reconocer la obra de Dios en la liberación del mal, y sobre todo, a asegurar nuestra casa espiritual. No dejemos un vacío en nuestra alma. Una vez que el mal ha salido, debemos llenarnos de Cristo para que nuestro final no sea peor que el principio. El sábado, el profeta Joel, en el capítulo 4, del 12 al 21, concluye su mensaje con una visión profética del futuro. Un día que pondrá fin a toda la maldad y traerá la paz definitiva. El día del juicio y la restauración. La escena es impactante. Dios convoca a todas las naciones al valle de Josafat, que significa el Señor juzga. Es el corte final de la historia. El llamado es a la acción. Echad la hoz, pues la mies está madura. Venid a pisar la uva, que el lagar está repleto. Aquí la cosecha no es de pan, sino de juicio. La frase, la mies está madura, es escalofriante. Significa que la maldad de las naciones ha llegado a su punto máximo, que su copa de iniquidad está rebosante. No hay más tiempo. El mensaje es que el juicio es inevitable. El Señor mismo se sentará en su trono para juzgar, y su juicio será justo, separando el bien del mal, el grano de la paja, como vimos anteriormente en Malaquías. Esta imagen nos recuerda la seriedad de nuestras acciones. Estamos constantemente cosechando los frutos de nuestra vida. Si nos dedicamos a la maldad, el juicio de Dios nos encontrará en esa mies. Nuestra vida debe ser sembrada con justicia y misericordia, no con maldad. En medio de esta escena cósmica de terror, el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. El mensaje cambia para el pueblo fiel. Pero el Señor es abrigo para su pueblo,
refugio para los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que vive en Sión. Para los que temen y sirven a Dios, el día de la oscuridad no es un día de ruina, sino un día de refugio y certeza. La lección trascendente. En el momento más turbulento y decisivo de la historia, la única certeza que permanece es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nuestra esperanza no está en la fortaleza de nuestros ejércitos o en la economía, sino en que Dios es nuestro abrigo seguro. Jerusalén será santa, libre de extranjeros invasores. Es la promesa de la paz definitiva para los que le son fieles. El pasaje culmina con una imagen gloriosa de restauración. Las montañas chorrearán vino nuevo, las colinas resumarán leche. Es el fin de la sequía y la plaga. La tierra es bendecida por la fidelidad del pueblo, y brotará una fuente de la casa del Señor. Esta fuente que brota del templo y riega el árido valle, simboliza la vida eterna, la bendición inagotable y el Espíritu de Dios que trae la vida a la esterilidad. La visión final es un adelanto de lo que llamamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Después del juicio viene el paraíso. La justicia de Dios no es solo condenación, sino sobre todo restauración y vida en abundancia. La fidelidad a Dios termina en una vida que desborda de vino, alegría y leche, abundancia. El mensaje del sábado nos invita a vivir en la esperanza bien fundada. El día del juicio viene, sí, pero para los que hemos elegido el bien, es el día de nuestra liberación total y de la alegría que brota eternamente de la presencia de Dios. Aférrate al Señor. Él es tu único refugio. El Evangelio nos presenta una escena espontánea y conmovedora. En medio de la enseñanza de Jesús, una mujer del pueblo, conmovida por su sabiduría y su poder, lanza un grito de admiración. Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te alimentaron. Esta mujer alaba a María por su maternidad física. Para ella, el mayor privilegio de María fue el biológico, el de haber dado a luz y nutrido a un hombre tan sabio y poderoso como Jesús. Pero Jesús responde con una corrección amorosa que eleva el concepto de la dicha. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A primera vista, la respuesta de Jesús parece restar importancia a su madre, pero la verdad es que la está elevando a una dignidad aún mayor. Jesús está trasladando la fuente de la bienaventuranza de lo biológico a lo espiritual. El privilegio de ser madre del Mesías es grande, pero el privilegio de ser un discípulo fiel es todavía más grande y está disponible para todos. Ser familia de Jesús no es una cuestión de sangre, sino de obediencia a la palabra. Para entender esto, debemos recordar que María, la madre de Jesús, es el ejemplo supremo de quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Su maternidad física fue un fruto de su maternidad espiritual. Recordemos su respuesta al ángel en la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Y sobre todo, su cántico del Magnificat, donde ella exclama: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Ella es dichosa no solo por ser madre, sino porque fue la primera en escuchar la palabra, creer la palabra, ponerla en práctica, con un sí incondicional. Jesús no está excluyendo a su madre, la está usando como el modelo perfecto de discípula. Nos dice: mi madre es dichosa, no solo por llevarme en su seno, sino porque primordialmente fue ávida en escuchar y obedecer la palabra de Dios. El Evangelio del sábado nos invita a buscar la verdadera bienaventuranza, que es la fidelidad activa a la palabra de Dios. El mayor elogio que podemos recibir es que se diga de nosotros: escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Las dos lecturas nos muestran las dos caras de la misma moneda: el juicio final y el criterio del juicio. En la primera lectura, la de Joel, vemos el escenario cósmico del juicio, el valle de Josafat, la siega de la maldad. La pregunta es:
¿Quién será recogido para el refugio de Sión? ¿Y quién será paja para el lagar? La respuesta la da el Evangelio. Serán dichosos y serán salvados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La profecía de Joel advierte que la maldad de las naciones, su mies, está madura. Es decir, no escucharon la palabra de Dios ni pusieron en práctica la justicia. El Evangelio nos da la clave para evitar esta condenación. Actuar. La simple admiración o lazos de parentesco no salvan. Solo la obediencia activa a la palabra. La obediencia que exige Jesús tiene su recompensa terrenal y celestial en la promesa de Joel. Los malvados, los que no practican la palabra, su fruto es el juicio, la siega, la desolación de Egipto y Edom. Los fieles, los que sí practican la palabra, su fruto es la restauración y la abundancia prometida, las montañas que chorrean vino y la fuente que brota de la casa del Señor. María, la Madre, es el ejemplo perfecto de obediencia que lleva al mayor fruto. Las naciones en Joel son advertidas de que su desobediencia las llevará a la esterilidad y al juicio. El mensaje final de esta semana es la coherencia entre nuestra fe y nuestra vida. Estamos llamados a ser dichosos como María, no solo a admirar a Jesús, sino a escuchar su palabra y a vivirla con valentía. Solo la obediencia práctica a la palabra de Dios nos garantiza el refugio en Sión y la abundancia del reino prometido. La primera lectura del domingo nos presenta a Naamán, un general sirio, valiente y poderoso, pero con una herida que opacaba toda su gloria: la lepra. Naamán lo tenía todo excepto la salud. Naamán viaja a Israel en busca de curación, por sugerencia de una sirvienta cautiva. El profeta Eliseo, en lugar de recibirlo con honores, le da una orden humillante: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se indigna, pues el Jordán era un río menor comparado con los ríos de Siria. Sin embargo, Naamán, aconsejado por sus siervos, finalmente cede a la humildad y a la fe. Y veamos el resultado. Bajó y se metió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y entonces su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El milagro no ocurrió por la magia del agua, sino por la obediencia humilde a la palabra de Dios. La fe a menudo nos pide hacer cosas que a nuestra lógica o a nuestro orgullo les parecen ridículas o insuficientes. La curación llega solo cuando nuestra soberbia, como la lepra, es sumergida y nuestra obediencia se vuelve como la de un niño. Naamán, una vez limpio, regresa transformado. Su cuerpo no es lo único limpio, su corazón también lo está. Se presenta ante Eliseo y exclama la que es la frase central: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que el de Israel. Naamán, un extranjero, un enemigo, es el que da testimonio del Dios verdadero. El milagro no es un fin en sí mismo, sino una señal que debe conducir a la conversión y al reconocimiento de Dios como el único Señor universal. La acción sanadora de Dios tiene como objetivo que la verdad sea proclamada por todas las naciones. Como muestra de su conversión total, Naamán hace una petición muy curiosa: concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Naamán quiere llevarse la tierra de Israel, el lugar de la presencia de Dios, para construir su altar en Siria. Es un gesto de adhesión radical e incondicional al Dios que lo sanó. La lección trascendente: la fe de Naamán es exclusiva y comprometida. No hay más sacrificios a otros dioses. Una vez que hemos reconocido la obra de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a dejar todo lo demás. Nuestros dioses modernos como dinero, poder, orgullo, y a consagrar nuestra vida,
nuestro espacio y nuestro tiempo solo al Señor. El domingo, Naamán nos enseña que la fe auténtica es humilde, obedece sin cuestionar la lógica y culmina en la conversión radical, reconociendo a Dios como al único Señor del universo. En la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. El apóstol San Pablo escribe a su joven discípulo Timoteo y es un himno a la perseverancia en la fe. Pablo está prisionero, encadenado, pero su mensaje es de absoluta confianza en Cristo. Pablo empieza con el recordatorio más importante. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David según mi evangelio. Pablo nos recuerda el fundamento inamovible de nuestra fe. No importa lo que estemos sufriendo, debemos anclarnos a dos verdades. Jesús es el Mesías. Jesús ha resucitado. A pesar de sus cadenas, Pablo dice, la palabra de Dios no está encadenada. El Evangelio es una fuerza viva, libre y poderosa. Las dificultades, el sufrimiento, las cadenas, el desánimo, son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Él lo soporta todo por los elegidos, para que todos alcancen la salvación. El pasaje culmina con una de las fórmulas de fe más profundas de las Escrituras, una serie de contrastes que definen la vida cristiana. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. La lógica de la muerte y la vida. Si aceptamos morir a nuestro ego y a nuestra vida anterior, ser bautizados en su muerte, se nos garantiza la vida eterna con Él. La palabra clave es si perseveramos. Nuestro reinado con Cristo no es automático, es el fruto de la constancia. La perseverancia en la fe, a pesar de las pruebas, es la llave para compartir su gloria. Y finalmente, el último contraste, el más reconfortante. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Nuestra debilidad no anula su poder. Aunque flaqueemos, Dios nunca deja de ser quien es, fiel. Su fidelidad no depende de la nuestra. Es el fundamento sobre el cual podemos arrepentirnos y volver a perseverar. Esta lectura es una inyección de esperanza. Nos recuerda que las dificultades no son el final. Nuestra misión es perseverar en la fe, sabiendo que el Rey resucitado es fiel a sus promesas, incluso cuando nosotros somos infieles a las nuestras. En el Evangelio del domingo, San Lucas 17, del 11 al 19, nos sitúa en un camino de transición entre Samaria y Galilea. Jesús se dirige a Jerusalén, y allí en las fronteras se encuentra la miseria humana. 10 leprosos. Estos hombres, unidos por su enfermedad y su exclusión social, le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús no los toca ni pronuncia una palabra mágica de curación. Simplemente les da una orden que evoca la historia de Naamán de la primera lectura. Vayan a presentarse a los sacerdotes. La obediencia de la fe. Según la ley de Moisés, solo los sacerdotes podían certificar la curación de la lepra. Al darles esta orden, Jesús les pide un acto de fe. Tienen que ponerse en camino, como si ya estuvieran curados. El Evangelio nos dice: y mientras iban de camino, quedaron limpios. La curación no fue instantánea, sino un fruto de la obediencia en el camino. La fe auténtica nos pide ponernos en marcha antes de ver el resultado. Los 10 fueron curados. Los 10 fueron obedientes, pero solo uno hizo algo más. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. La respuesta de Jesús revela el drama. ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10?
Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Curación es la gracia física, limpiarse la piel. Los 10 la recibieron. Salvación es la gracia espiritual, limpiarse el alma. Solo la recibió el que regresó. Los otros 9 recibieron el don y siguieron su camino, preocupados solo por su beneficio personal y la vuelta a su vida anterior. El samaritano, en cambio, entendió que el don era solo un paso hacia el dador. Su gratitud y su alabanza lo hicieron retornar, pasando de la curación a la salvación. El hecho de que el único que regresó fuera un samaritano, un extranjero considerado hereje por los judíos, es el punto de conexión más fuerte con la primera lectura. Naamán el sirio, el extranjero, el que reconoce que no hay otro Dios en toda la tierra y se convierte. En el Evangelio es el samaritano, el extranjero, el que vuelve para dar gloria a Dios. Jesús revela que la fe no conoce fronteras, no es un privilegio de la sangre o de la pertenencia. La salvación se ofrece a todos aquellos que tienen un corazón humilde y agradecido. La fe no se demuestra al pedir, sino al volver a agradecer. Jesús sella la diferencia. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron curados por el poder de Jesús. El samaritano fue salvado por su propia fe, expresada en la gratitud. El domingo la palabra nos enseña que la perseverancia es inseparable de la gratitud. El general sirio, Naamán, y el leproso samaritano nos muestran que no basta con ser sanados, hay que convertirse. No basta con ser liberados de las cadenas, de la lepra o del pecado. Hay que volver a alabar a aquel que nos liberó, reconociendo su fidelidad. La fe madura siempre se convierte en acción de gracias. Durante esta semana, las Escrituras nos han llevado por un camino que expone la esencia de la vida cristiana. Hemos pasado por profecías ardientes, controversias de Jesús y milagros que nos invitan a la reflexión. El mensaje que resuena desde el lunes hasta el domingo se resume en la naturaleza de la fe verdadera. La fe que nos pide el Señor tiene 3 dimensiones inseparables. La fe es universal. No pone límites a la misericordia. El lunes, Jonás y el samaritano, aprendimos que la misericordia de Dios no tiene fronteras. Jonás huyó porque no quería salvar a los ninivitas, pero el buen samaritano nos enseñó que el prójimo es cualquiera que necesita ayuda, incluso el despreciado. El domingo, Naamán y el samaritano. Las 2 historias de curación tienen un protagonista central, el extranjero. Naamán, el sirio, y el leproso samaritano, ambos de fuera, son los que reconocen al Dios verdadero y vuelven a agradecer. 1. La fe es universal. La fe verdadera se niega a poner límites al amor de Dios o a quien debemos amar. Nos llama a la universalidad de la caridad. 2. La fe es práctica. Se muestra en la obediencia y el cambio de vida. Martes y viernes. El martes, Jonás, Marta y María. Vimos que la conversión no es un lamento sentimental. La conversión de Nínive fue real porque el rey ordenó apartarse de la violencia. Jesús le dijo a Marta que la mejor parte es la escucha, pero esa escucha debe producir frutos. El viernes, Joel y el espíritu inmundo. Joel nos llamó a la penitencia activa. Jesús nos advirtió que la casa, el alma, no puede quedar simplemente barrida. Ser liberado del mal es inútil si no llenamos ese vacío con el Espíritu Santo. La fe verdadera no es solo un sentimiento o una creencia teórica, es la obediencia humilde, como la de Naamán en el Jordán, y la acción concreta, como dejar la maldad. La fe se mide en lo que hacemos. El miércoles, Jonás y el Padre Nuestro. Jonás se enojó por la misericordia y se desesperó por una planta, viviendo bajo el espíritu del yo. Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro bajo el espíritu del reino, pidiendo el perdón siempre y ejercitando la misericordia siempre. El jueves, Malaquías y la petición insistente. Se nos advirtió de la queja.
¿Para qué sirve servir a Dios? Jesús respondió con la parábola del amigo inoportuno, pidiéndonos perseverancia y confianza en que Dios nos dará el mayor don, el Espíritu Santo. El domingo, los 10 leprosos. La cima de la semana. Los 10 fueron curados por la obediencia, pero solo el samaritano fue salvado por su gratitud. La perseverancia en el camino debe culminar en el reconocimiento y la acción de gracias. La semana nos desafía a preguntarnos, ¿cómo es mi fe? ¿Es estrecha como la de Jonás? ¿Es inquieta como la de Marta? ¿O es una fe que, como la del samaritano, es universal en el amor, práctica en la obediencia y agradecida en el corazón? Acerquémonos al Señor sabiendo que solo la fe que vuelve para dar gracias es la fe que salva.